¿Harías un pacto con el diablo si tu vida dependiera de ello? En el corazón de Quito, entre calles empedradas y muros coloniales que han resistido siglos, se alza la majestuosa iglesia de San Francisco. Pero lo que muchos visitantes no saben es que bajo sus piedras descansa una de las leyendas más inquietantes del Ecuador. Dicen que un indígena llamado Cantuña aceptó un trato imposible: terminar una construcción monumental en una sola noche, o entregar su alma al amanecer. Y cuando la oscuridad cubrió la ciudad, fuerzas que no eran de este mundo comenzaron a trabajar. Pero algo ocurrió en el último instante. Una piedra faltaba. ¿Fue astucia humana? ¿Intervención divina? ¿O un detalle que el mismísimo infierno no vio venir? Bienvenidos a mi canal Reino Onironauta, un espacio donde exploramos leyendas, misterios y relatos que despiertan la imaginación y estremecen el alma. Y hoy, además, estrenamos nueva calidad de audio. Ajusta el volumen, ponte cómodo y acompáñame a descubrir la historia completa de Cantuña. Corría el siglo XVI, poco después de la llegada de los españoles a estas tierras. Tras la conquista, las órdenes religiosas, entre ellas los franciscanos, iniciaron la construcción de grandes templos, entre ellos la construcción de la iglesia de San Francisco, que comenzó poco después de la fundación española de Quito en 1534. La iglesia de San Francisco no solo sería un centro religioso, sino también una muestra monumental de la nueva autoridad colonial en la Real Audiencia de Quito. Pero levantar semejante obra no fue tarea sencilla. Se necesitaba mano de obra indígena, artesanos, canteros, hombres que trabajaban piedra por piedra en jornadas agotadoras. Y aquí aparece el nombre de la historia y la leyenda jamás olvidarían: Cantuña. Algunas versiones lo presentan como descendiente del general inca Rumiñahui. Otras lo muestran simplemente como un indígena astuto que trabajaba para los frailes franciscanos. Lo que sí es constante es que en todas las versiones era un maestro constructor o encargado de terminar una parte crucial de la construcción del atrio del templo, en un plazo imposible. Si no cumplía, enfrentaría severas consecuencias que varían según la versión. En primera, castigo físico o prisión por incumplir el contrato. En segunda, la pérdida de bienes o de su libertad. Y en terceras, en las versiones más dramáticas, incluso la muerte por desobediencia o fraude. Recordemos que en el sistema colonial, los indígenas estaban bajo autoridad directa de encomendadores y órdenes religiosas. Incumplir una obra importante podría significar sanciones severas. La construcción avanzaba lentamente. Durante semanas, Cantuña había dirigido el trabajo en el atrio de la iglesia de San Francisco. Bloques enormes de piedra volcánica cortados con precisión, alineados para formar la entrada monumental del convento franciscano. No era solo un encargo más, era una obra visible para toda la ciudad. Una estructura que representaba el poder del nuevo orden colonial. Cada piedra debía encajar con exactitud. Cada escalón debía sostener siglos. Pero el plazo impuesto era imposible. Los frailes exigían rapidez. El tiempo se agotaba. Y aunque Cantuña trabajaba desde el amanecer hasta que el sol desaparecía tras el Pichincha, la obra seguía incompleta. Las manos le sangraban,
La espalda le ardía. El cansancio se acumulaba como el peso de las mismas piedras que levantaba. Entonces llegó la noche decisiva. Cantuña recorrió el atrio a medio terminar. Las sombras deformaban las columnas. El eco de sus pasos retumbaba en la plaza vacía. Calculó mentalmente lo que faltaba. Decenas de bloques por colocar, ajustes finales, nivelación. Era imposible, y lo sabía. Si no cumplía, enfrentaría castigos severos. La desesperación comenzó a apretarle el pecho. Fue entonces cuando el aire cambió. Un viento helado cruzó la plaza, apagando algunas antorchas. La temperatura descendió bruscamente. El silencio denso, antinatural. La figura salió completamente de la sombra. No era una figura humana disfrazada de elegancia. Era un demonio en toda su crudeza. Su piel tenía un tono oscuro, como ceniza quemada, agrietada en algunas partes por donde parecía filtrarse un resplandor rojizo. De su espalda se insinuaban formas retorcidas, sombras que parecían alas deformes, agitándose lentamente. Sus manos no terminaban en dedos normales, sino en uñas largas y afiladas que raspaban la piedra al moverse. Su sola presencia hacía que el silencio se volviera insoportable. Y cuando habló, su voz no parecía salir únicamente de su boca. Parecía surgir desde todas las sombras al mismo tiempo. Una certeza aterradora. Sabes que no podrás terminar, dijo con voz profunda. Y sabes lo que te espera si fallas. El viento levantó polvo entre las piedras. El diablo extendió la mano. Sobre el suelo del atrio apareció una especie de contrato marcado con símbolos extraños. No era tinta. Parecía fuego contenido en líneas perfectas. El trato es simple. Continuó. Si antes del primer canto del gallo, esta obra está completamente terminada, cada piedra en su lugar exacto, sin excepción, tu alma será mía. Cantuña sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y si no? Preguntó con la voz apenas firme. El demonio sonrió. Si falta una sola piedra, el pacto se rompe. La noche selló el acuerdo. No hubo firma con tinta, fue un asentimiento, una aceptación nacida del miedo y la desesperación. Entonces ocurrió. Desde las grietas del suelo, desde las esquinas oscuras del convento, comenzaron a emerger pequeños seres deformes. Diablillos ágiles de movimiento, rápidos, ojos incandescentes y manos afiladas. Eran decenas, tal vez cientos. Se movían con precisión mecánica, cargaban bloques enormes como si no pesaran nada. Tallaban, alineaban, ajustaban. El sonido era ensordecedor, piedra contra piedra, risas agudas, susurros en lenguas desconocidas. La construcción avanzaba a una velocidad imposible. Cantuña observaba con horror cómo el atrio tomaba forma perfecta. Cada escalón quedaba nivelado, cada ángulo exacto, cada unión impecable.
El cielo empezó a aclararse lentamente. La obra estaba casi completa. El diablo caminaba entre los diablillos supervisando, seguro de su victoria. Sus ojos brillaban con satisfacción anticipada. Tu tiempo termina. Susurró, tal como lo ofreciera Lucifer. La hora se culminó antes de la medianoche. Fue entonces el momento indicado para cobrar el alto precio por la construcción, el alma de Cantuña. El diablo, al momento de ir ante Cantuña a llevarse su alma, este lo detuvo con una tímida voz. «Un momento», dijo Cantuña. «El trato ha sido incumplido. Me ofreciste colocar hasta la última piedra de la construcción, y no fue así. Existen distintas versiones sobre aquella piedra que impidió que el pacto se cumpliera. Algunos dicen que Cantuña la retiró sigilosamente antes de que los diablillos comenzaran su trabajo, escondiéndola entre los escombros para que la obra jamás estuviera completa. Otros relatan que la marcó con una pequeña cruz y que cuando uno de los demonios intentó colocarla, la piedra ardió como fuego santo, quemando sus manos y obligándolo a soltarla con un grito desgarrador. Y existe una versión aún más poderosa, que la piedra llevaba grabada una frase desafiante: quien tome esta piedra y la ponga en su lugar, ha de reconocer que solo existe un Dios y que Él está por encima de todos los seres del universo. Palabras que el diablo no podía aceptar sin negar su propia soberbia. Sea cual sea la verdadera, todos coinciden en algo. Una sola piedra fue suficiente para romper un pacto con el infierno. El espacio quedó incompleto. El primer rayo de sol cruzó el horizonte. El canto del gallo rompió el aire. Y en ese instante la perfección exigida por el pacto no existía. Un rugido estremeció el atrio. Las sombras comenzaron a deshacerse como humo. Los diablillos chillaron mientras desaparecían uno a uno. El contrato ardió y se consumió en el suelo. El diablo miró a Cantuña con furia contenida. Había sido burlado. La obra estaba casi terminada, pero no perfecta. Y por esa única piedra que faltaba, el alma de Cantuña no pudo ser reclamada. Cuando los primeros habitantes salieron a la plaza esa mañana, encontraron el atrio prácticamente concluido, sin explicación humana posible. Pero si observas con atención la piedra del lugar, aún hoy se dice que existe una que nunca fue colocada. A lo largo de los siglos, la iglesia de San Francisco no solo ha sido visitada por fieles y turistas, también ha sido escenario de relatos inquietantes. Algunos guardias nocturnos han asegurado escuchar pasos sobre el atrio cuando ya no hay nadie en la plaza. Pasos firmes, lentos, como si alguien caminara revisando las piedras. Cuando salen a verificar, el lugar está completamente vacío. Incluso algunos devotos afirman que al recorrer el lugar en silencio, se escucha susurros apagados entre las columnas. ¿Ecos del pasado? ¿Sugerencia colectiva? ¿O la memoria de una noche que jamás terminó de irse? Sea coincidencia o misterio, lo cierto es que siglos después, la historia de Cantuña aún parece respirar entre esas piedras. Y así,
termina la leyenda de Cantuña, una historia que ha resistido siglos, que sigue susurrando entre piedras antiguas y que nos recuerda que incluso en la noche más oscura puede existir una chispa de astucia y esperanza. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero de verdad que hayas disfrutado este nuevo formato narrado con mi propia voz. Si sentiste la historia, si imaginaste cada sombra y cada piedra colocándose en la madrugada, entonces valió la pena. Esto es Reino Onironauta, un espacio donde exploramos leyendas, misterios y relatos que despiertan la imaginación y nos conectan con lo desconocido. Muy pronto nos adentraremos en otra historia inquietante, la leyenda del duende. Así que suscríbete, activa las notificaciones y prepárate, porque lo que viene también te va a estremecer. Nos vemos en la próxima leyenda. ¡Chao!